el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo como nuestro consolador, como el que nos guía a seguir adelante, como el que nos lleva siempre. Él es nuestro maestro, es nuestro guía, pero también es nuestro consolador. Juan 14, el libro de Juan, capítulo 14, vamos a leer el versículo 26. Juan 14, 26, dice: estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que he enseñado, y os recordará todo lo que he dicho. Y Romanos, el libro de Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 8, versículo 14, también habla acerca del Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 14 dice: porque todos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el precioso Espíritu Santo de Dios, es uno de los regalos más preciados que el Padre Eterno nos ha dado. Jesús, al ascender días después, Jesús prometió que una vez Él se fuera, Él enviaría a otro, a el Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, al Consolador. Así que Jesús prometió que Él se iría, pero que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y es decir, no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo de Dios. Él prometió que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría a alguien que estaría con nosotros siempre. Usted recuerda en el momento de la ascensión, Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Así que este mensaje, hermano, hoy vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo como consolador. La palabra consolador es una de las cualidades del Espíritu Santo de Dios, y tiene que ver, y viene del griego parakletos, que significa ayudador, significa abogado o defensor. Así que el Señor Jesús explicó que el Espíritu Santo tomaría su lugar para darnos consuelo en su ausencia. Una vez Él se fuera de esta tierra, el Espíritu Santo estaría en nosotros para darnos consuelo a todos los que creyéramos en su palabra. Y fue lo que leímos precisamente en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Cuando un familiar muere, por ejemplo, muere el esposo, el hombre cabeza de hogar, la mujer queda llorando, triste, y en el momento de la muerte, en el momento de las exequias, de lo que se está haciendo la ceremonia, llegan familiares, está toda la familia reunida, llegan amigos, llegan vecinos a dar el sentido pésame a esa persona, decirle: estamos contigo, sentido pésame, mis condolencias, estamos contigo.
Y en esos días, el día de la muerte y días previos, están acompañados con la familia. Pero pasan los días y ya quedan en la soledad. Los que han perdido un familiar saben a lo que me refiero. Cuando ya la gente no va a la casa a visitarte, entonces se siente un vacío, se siente un momento de mucha soledad. Falta esa persona amada, la cual te hacía compañía. Y es allí donde el precioso Espíritu Santo de Dios llega y llena ese vacío. Mucha gente no se repone de la muerte de un ser querido. Mucha gente pierde un ser querido y con ese ser querido también pierde la vida, porque algunos entran en depresión post muerte del familiar y entonces deciden tomar muchas pastillas para dormir y terminan algunos quitándose la vida, terminan enfermando y muriendo poco tiempo después. Cuando perdemos un ser querido, que nosotros lo hemos experimentado, el precioso Espíritu Santo de Dios, sentimos cómo nos abraza, cómo nos fortalece, cómo nos levanta, y es quien nos ayuda a sanar la herida, a sanar el vacío que ha dejado ese familiar que se ha ido. El precioso Espíritu Santo de Dios, el Paracletos, su función en esta cualidad específica es darnos consuelo, es levantarnos, es animarnos, es ayudarnos a que el corazón no se desangre por la herida, es ayudarnos a que nosotros no entremos en depresión en un momento duro como lo es enfrentar la muerte de un ser querido. Es un ejemplo, pero el Espíritu Santo de Dios siempre se mueve de forma tal en nuestra vida que nos ayuda a seguir adelante en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del luto, en medio del llanto. Y hay gente que dice: yo no entiendo cómo se repuso tan rápido de eso. No lo entienden porque no tienen el Espíritu. Porque si tuvieran el Espíritu, supieran y entendieran que el Espíritu Santo lo llena todo en nuestro ser. Es quien nos ayuda a seguir adelante. Usted que ha enfrentado la muerte de un ser querido y sabe, si ha sido abrazado por el Espíritu Santo, sabe de qué le estoy hablando. Hay gente que no se repone de la muerte de un ser querido, pero usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, hemos sido reconfortados, hemos sido sanados por el Espíritu. Y claro que recordamos a nuestros familiares que han fallecido, pero doy gracias a Dios que esos familiares los recuerdo y sé que un día me encontraré con ellos. Como un día tú también te vas a encontrar con ellos en el reino de los cielos. Nuestra esperanza es que un día nos encontraremos, los que se hayan ido con el Señor, nos encontraremos en el reino de los cielos. Entonces, la obra del Espíritu Santo, Él es nuestro consolador. Él es nuestro consolador. Por eso, tú y yo tenemos que cuidar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pablo dice: no contritéis al Espíritu Santo, por medio del cual fuiste sellado para el día de la redención. Hay gente que no cuida la presencia del Espíritu Santo. Cuida la presencia del Espíritu en tu vida. Él es tu consuelo, Él es el que te llena, Él es tu todo. Ámalo, cuídalo, abrázalo. Él, cuando Jesús fue bautizado, descendió en forma de paloma. No es paloma. Muchos creen que el Espíritu Santo es una paloma. No, no es paloma. Es sensible como una paloma. Es sensible como una paloma, pero no es paloma. El Espíritu Santo
es la persona del Espíritu Santo. Es una persona. Es lo más íntimo de Dios. Es un regalo que Dios nos da porque nos ama. A aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, entonces el Padre, al nosotros recibir a Cristo, al aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, al decirle perdona todos mis pecados, el Padre nos da al Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que cuidar la presencia del Espíritu en nosotros. Nos fortalece, nos guía, nos levanta. El Espíritu Santo es nuestra guía. Él, aparte de que es nuestro consolador, quien nos sostiene. Hay gente que a veces ha estado en momentos duros, pero siguen adelante. Y uno dice, ¿cómo es posible que pueden avanzar después de un golpe tan duro como es la muerte de un ser querido? ¿O cómo es posible que este hombre ha perdido un negocio de miles de millones y sigue la vida como si nada? Porque no es un hombre que está guiado por las emociones, no es un hombre que está guiado por las pérdidas o por las derrotas. Es un hombre que está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, vivimos momentos duros, momentos tristes, momentos de alegría, pero nada a nosotros nos desenfoca de Dios. Vivimos momentos fuertes, pero en esos momentos el Espíritu Santo de Dios nos fortalece, nos levanta. Y es por eso, hermano, que usted y yo tenemos que cada día anhelar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios es muy difícil sostenerse en medio de la prueba. Sin el Espíritu Santo es muy complicado de que usted pueda seguir avanzando, porque humanamente hay cosas que son demasiado difíciles para soportarlas. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, entonces somos fortalecidos y guiados. ¿Saben? En el año 2020, cuando llegó la famosa pandemia, mucha gente se desesperó. Los que no se enfermaron del COVID se enfermaron de depresión, se enfermaron de angustia, porque los negocios cerraron, porque sus negocios quebraron, porque tanta muerte, le tenían miedo a que la muerte llegara a su vida. Entonces no se enfermaron de COVID, pero se enfermaron de estrés, se enfermaron de depresión. Pero ¿sabe algo? Una de las cosas que a nosotros nos sostuvo fue el Espíritu Santo, o el que nos sostuvo fue el Espíritu Santo. Nos dio consuelo, nos dio confianza, nos dio fortaleza. Y hay gente que todavía está sufriendo las secuelas de todo lo que vivió en el 2020. No por la enfermedad, sino por todo lo que vivió alrededor de eso. ¿Por qué? Porque no tenían una relación íntima con el Espíritu. El Espíritu Santo es el consolador. Mira, tengo el testimonio de un hombre de Dios que fue diagnosticado con cáncer y estaba murió con cáncer. Un pastor, y él lo llevaron en Estados Unidos, lo llevaron a una clínica y estuvo allí sus últimos días en la clínica. Y este hombre, aún en los últimos días de su vida, siendo pastor, le predicó a los
médicos científicos del hospital, le predicó a enfermeras, le predicó a todo el que iba a visitarlo. Le hablaba de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, del poder de Dios. Y los científicos del hospital estaban sorprendidos en cómo un hombre que normalmente en ese estado están decaídos, deprimidos, ya para morir, este hombre seguía predicando hasta el último día de su vida. El pastor Jorge predicó hasta el último día de su vida en ese hospital. Y fue un hombre que en ese pasillo de hospital, mientras estaba allí internado, predicó. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu. Usted puede decir, bueno, murió. Igual todos vamos a morir en algún momento, hermano. A menos que Cristo venga y nos lleve hoy en el arrebatamiento de la iglesia. Pero, ¿qué hace que un hombre que está atravesando horas previas a la muerte, momentos duros, tenga el ánimo de seguir predicando? Aún en el dolor de la enfermedad, siga predicando, predicándole del poder de Dios, predicando del Espíritu Santo, predicando del mensaje de salvación. Mientras que otros en ese tiempo lo que hacen es deprimirse, lo que hacen es llorar. Este hombre seguía predicando. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, que nos consuela. ¿Qué hace que un hombre como Pablo, sentenciado a muerte, de ahí va a ser decapitado por Nerón, sentenciado a muerte? Escribía cartas, por ejemplo, le escribió a Filipos, a la iglesia en Filipos, a los filipenses, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le escribió a los corintios. Un hombre que ya estaba condenado a muerte. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo fue el que dijo: para mí el vivir es Cristo. Mientras yo viva, vivo para Cristo. Pero si muero, es ganancia. Él fue el que escribió y dijo: he peleado la buena batalla de la fe, por lo cual ahora me espera la corona de vida. Alguien que tenga el Espíritu Santo de Dios sabe que en momentos duros, en momentos fuertes, cuando la vida siente que golpea con fuerza, donde otros mueren por los problemas de la vida, el que tiene el Espíritu Santo de Dios en ese momento no se deprime, sino que avanza, sigue adelante. Y claro que enfrentamos momentos duros. No estamos eximidos o exentos de enfrentar la muerte, de enfrentar la enfermedad, de enfrentar el luto, de enfrentar la pérdida económica, de enfrentar el llanto. ¿Quién dijo que no lo vamos a enfrentar? Pero el Espíritu está con nosotros. Y por eso nos ayuda a seguir adelante. Claro que vamos a enfermarnos en algún momento, pero el Espíritu Santo nos da fuerzas para seguir adelante. Pablo fue un hombre que enfrentó muchos momentos duros, pero seguía adelante sin miedo, sin temor, porque el Espíritu Santo de Dios estaba allí. Los apóstoles, por ejemplo, vivieron una época de terrible persecución, una época donde los que dijeran que eran seguidores de Cristo eran decapitados. Mire, hermano, los primeros cristianos, esto no está registrado en la Biblia, pero son datos históricos, reales y verídicos. Los primeros cristianos del primer siglo, había un emperador llamado Nerón que perseguía a todo aquel que dijera que era seguidor del Mesías, seguidor de Cristo, y los cogían. Estaba Jerusalén, estaba allí todo el imperio romano. Entonces capturaban a esos cristianos, los quemaban vivos y lo usaban como antorchas para iluminar las calles de la ciudad. Cristianos eran quemados vivos.
otros eran decapitados, eran echados en el circo romano para ser devorados por leones. ¿Cómo es que hombres y mujeres, en medio de una persecución tan terrible y un emperador tan malvado como Nerón, matando, y ellos escuchaban a diario, a lo mejor mataron a otro, mataron a este, pero siguieron adelante por el Espíritu Santo, porque entendieron que su propósito de vida no estaba aquí en este cuerpo físico que algún momento va a perecer, sino que trasciende más allá al reino de los cielos. Trascienda el reino de los cielos. Y eso es lo que el Espíritu Santo a nosotros nos habla y nos convence. No importa lo que hoy estés viviendo, cuida la presencia del Espíritu. ¿Por qué te digo que la cuides? Porque es lo más valioso que tenemos de parte de Dios. Es el regalo más valioso que tenemos de parte del Padre Eterno. Es lo íntimo de Dios a nosotros. El Espíritu Santo de Dios es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder pelear contra toda hueste de maldad. El Espíritu Santo es el que nos levanta cuando hemos caído. Es el que nos sostiene en medio de la prueba, en medio de la dificultad. El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Mire, David era un hombre que experimentaba la presencia de Dios de otra forma distinta a como tú y yo la experimentamos hoy. Pero David en el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. David experimentaba la presencia de Dios de otra forma. Tú y yo la tenemos a través del Espíritu Santo de Dios. Esteban, el primer mártir de la fe. Usted recuerda que Esteban murió apedreado, y allí mientras iba a ser apedreado, dice la palabra que Esteban vio el cielo abierto y fue lleno del Espíritu Santo. Su consuelo antes de morir, el Espíritu Santo le permitió a Esteban ver el cielo abierto, ver al Padre en el trono y a Jesús a la derecha. Y Esteban dijo, en medio de la muerte, antes de morir, en medio de sus homicidas, dijo: Padre, no tomes en cuenta sus pecados. Alguien que está a punto de morir perdonando a sus homicidas, eso solamente lo hace alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos fortalece en los momentos más oscuros, en los momentos más duros, en los momentos más difíciles. Por eso es importante que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Y ahora entiendo por qué nuestro Padre Celestial en este tiempo nos ha introducido en estos 21 días para que crezcamos en una relación íntima con el Espíritu Santo. Hermano, estamos viviendo en la recta final, estamos viviendo en el principio de dolores. Lo que viene para la humanidad es terrible. Solamente siendo llenos del Espíritu Santo de Dios podremos perseverar hasta el final, como dice la palabra. En Lucas 21, aquí voy a poner un paréntesis. En Lucas 21, Jesús, hablando acerca del tiempo final, dice: los hombres se desmayarían del terror y del temor de todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Cuando, hermano,
esto empiece, que ya empezó, los días van a ser peores. Dice, los hombres estarán desmayando del terror y del temor de todas las cosas que vendrán sobre la faz de la tierra. Hablando de cosas terribles que vienen para la tierra. Los hombres estarían desfalleciendo del terror, del temor. Pero algo que dice Jesús, dice: ora en todo tiempo, ora en todo tiempo, para que seas tenido por digno de escapar y de estar en pie delante del Hijo de Dios, delante del Hijo del Hombre. Ora, ora, ora en todo tiempo. ¿Por qué? Porque en la oración tú eres fortalecido en el Espíritu. Porque en la oración el Espíritu Santo te fortalece. En la oración tú estás en intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Así que para poder perseverar, usted debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Hermano, tú puedes saber toda la teología que quieras, toda la escatología, saber cómo van a ser los tiempos finales, pero si no tienes al Espíritu Santo de Dios, va a ser muy difícil que puedas sostenerte, mantenerte en pie en medio de la persecución, en medio de la crisis económica, en medio de la crisis sanitaria de salud, en medio de guerras, en medio de desastres naturales. Es difícil que te puedas sostener si no está contigo el precioso Espíritu Santo de Dios. El precioso Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo tenemos, hermano, que crecer en una íntima relación con el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 15 versículo 13: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. El Dios, nuestro Padre Celestial de esperanza, nos llene de gozo y paz en el crecer ¿con qué? En una íntima relación con el Espíritu Santo, y que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, el Espíritu Santo de Dios. Ayer hablamos acerca de las manifestaciones del Espíritu. Una de las cualidades es esta, que Él es nuestro consolador. Mire, ayer se habló, o me llegó ayer una información de hermanos cristianos en Siria que están siendo masacrados. Pero en el Congo también 70 fueron masacrados. Estos países de África hay una persecución cristiana terrible. Hay un grupo de esos islamistas terroristas que está cazando a los cristianos y los tiene al acecho, al asedio, los están cazando y están masacrándolos. Y esto me lleva a reflexionar cómo es que estos hermanos de África, que son contemporáneos nuestros, que son hermanos de esta generación, prefieren ser decapitados, torturados, antes que renunciar a Dios y convertirse al Islam. ¿Qué los lleva a esto? Sin duda alguna, en ellos está la convicción y está el Espíritu Santo. Y son hermanos que nos han puesto a nosotros una medida bastante alta. Es decir, la fe de ellos es una fe bastante alta. El Espíritu Santo de Dios nos fortalece. Es el que nos ayuda
a poder soportar en medio de la prueba, incluso de momentos previos de la muerte. Yo imagino a Juan, aunque Juan murió de viejo, el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, tuvo la visión. Yo imagino a Juan viendo cómo la gente era lanzada en una olla, en una paila, en una alberca de aceite hirviendo que el emperador tenía para matar a todos aquellos que se opusieran a su gobierno o fueran desleales al gobierno. Y como Juan era seguidor de Cristo, también tenía que ser echado allí. Así que a Juan lo echaron una vez, dos veces, y no le pasaba absolutamente nada. Estaba guardado por el poder de Dios para un propósito específico. Pero yo imagino a Juan horas o minutos previos en ser lanzado en ese aceite hirviendo, hermano. A lo mejor Juan estaba fortalecido en el espíritu, por eso en ningún momento dice que se opuso. Pablo también, al momento de ser capturado, en ningún momento se opuso al mensaje. Pedro lo iban a crucificar como a Cristo, y Pedro dijo: no soy digno, crucifíquenme boca abajo, y Pedro murió al igual. Lucas, todos murieron de forma, murieron como mártires, pero ninguno de ellos registra la palabra que renunció o que dijo: yo no sigo. No. Solamente uno dice la palabra. Jesús dijo: Padre, de los que me diste, solamente uno se perdió, el que ya estaba destinado al hijo de perdición. Ustedes saben de quién me refiero, de Judas, solamente uno. Pero el resto, que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, que después de Pentecostés ese viento recio vino y los estremeció, fueron gente llena del Espíritu Santo de Dios, fueron gente que tenía un propósito y sabían para dónde iban, y sabían que si les tocaba enfrentar la vida o la muerte, lo iban a hacer guiado lo iban a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Así que si hoy tú estás viviendo momentos duros, como si los estás viviendo, momentos difíciles, quizás estás en un país que no es el tuyo, estás enfrentando momentos fuertes, el Espíritu Santo es tu consolador. Si has perdido a un familiar, a un ser querido, si has perdido una empresa, si has perdido dinero y ahora el Espíritu Santo es tu consolador. Y ahora estás atravesando una frustración terrible, estás viviendo en una depresión terrible, que por fuera sonríes, pero por dentro te estás secando los huesos, el Espíritu Santo de Dios está allí para consolarte, para levantarte. Solamente debes pedirle a Dios que te llene de su Santo Espíritu. Hoy las tasas de suicidio se han incrementado, y el suicidio viene de la depresión, de la opresión, que son enfermedades que salen desde el mismo infierno para acabar la vida de alguien. La depresión es una enfermedad desde el infierno para acabar, para oprimir a alguien. Y mucha gente por fuera sonríe, pero por dentro se está secando y se está consumiendo, al punto que termina quitándose la vida. Donde está el Espíritu Santo de Dios, no hay lugar para la depresión. No hay lugar para la depresión donde está el Espíritu Santo de Dios. Tú podrás estar un día triste, podrás llorar, te podrás levantar, podrás estar decaído, pero eso no lo conviertes en un estado eterno, en un estado que te lleva a la muerte. Todos pasamos momentos duros, lloramos, nos entristecemos, nos duele el corazón lo que pasa, pero eso no nos lleva a tomar una mala decisión. ¿Por qué? Porque el Espíritu
Santo de Dios es el que nos fortalece, nos levanta. Jesús estuvo triste, Jesús lloró, pero el Espíritu estaba allí para fortalecerlo, para levantarlo. Jesús fue guiado por el Espíritu. Jesús lloró cuando Lázaro murió. Jesús estuvo triste, pero allí estuvo el Espíritu Santo de Dios para fortalecerlo, para levantarlo. Dice la palabra que Jesús, horas antes de su muerte, estaba orando e incluso le salía sangre como sudor de sangre, y eso habla de un nivel de estrés que tenía, de a lo mejor de angustia. Estaba tensionado por lo que él sabía iba a enfrentar. Estamos hablando de Jesús. Y dice la palabra que el Padre eterno, Dios, envió un ángel para que allí lo fortaleciera, le diera ánimo, lo levantara, lo consolara. El Padre envió un ángel para consolarlo. Jesús dijo: Padre, si es posible, solo si es posible, no permitas que yo pase esto. Pasa de mí este trago amargo, esta copa, pero lo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Jesús. Y dice que llegó un ángel Dios envió un ángel para fortalecer allí a Jesús. El precioso Espíritu Santo de Dios nos fortalece en medio de la prueba. Pero mira lo lindo de Jesús. En los momentos, Jesús tenía una vida de oración. Hijo de Dios, aquí en la tierra Dios, pero tenía una vida de constante y continua comunión con el Padre eterno. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos orar? ¿Cuánto más tú y yo necesitamos estar en una coinonía con el Espíritu? ¿Cuánto más tú y yo necesitamos estar siempre conectados en oración, buscando la presencia del Señor? Hay gente que tiene un problema y lo primero que hace es tomar un arma para quitarse la vida. Tiene un problema y lo primero que hace es correr donde el brujo, donde el hechicero para resolver el problema. Tiene una dificultad y lo primero que hace es consultar las cartas, a ver qué dice el tarot, el horóscopo. Tiene una dificultad y lo primero que hace es buscar brujería. Tiene una dificultad y lo primero que hace es endeudarse. Y por cerrar nuestro corazón a Dios, y por cerrar nuestra vida a Dios y al Espíritu Santo, es que hay tanto problema y tanta gente en el cementerio que se ha quitado la vida por depresión, por estrés. El Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador. Pídale a Dios ese consolador que te va a quitar las penas, que te va a quitar la angustia, que te va a quitar la depresión. Pídele a Dios el consolador que va a estar contigo en medio del luto. Sabes, mamá, tú que has estado llorando, papá, tú que has estado llorando porque has perdido un ser querido, tú que has estado allí en luto ya de hace algunos años y te duele la muerte de ese ser querido. El abrazo del Espíritu Santo de Dios va a sanar tu corazón, va a llenar ese vacío. Siempre recordarás a tu familiar, pero no lo vas a recordar ya con lágrimas de amargura, de tristeza, de dolor, sino que ahora lo recordarás con el Espíritu Santo de Dios, que te recordará con momentos bonitos, momentos alegres, y quizás recordarás, pero ya sin lágrimas, sin duelo, sin llanto. El Espíritu Santo de Dios, Él consuela, Él sana las heridas, Él te levanta, Él te restaura. Aprende a conocer al Espíritu Santo de Dios
como el consolador de tu vida, como el que llena tus vacíos, como el que llena ese hueco enorme que ha dejado ese familiar que se ha ido, o el que llena ese hueco enorme que ha dejado la pérdida de ese negocio, de ese recurso. El Espíritu Santo de Dios cuida la presencia del Espíritu en tu vida. Y si no lo tienes, pídelo. En estos 21 días estamos pidiendo al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que nosotros somos malos, y aún siendo malos, cuando nuestros hijos nos piden algo, nosotros se los damos. Tú no le niegas a tu hijo un pedazo de pan o un alimento. La palabra dice que si nuestros hijos nos piden pan, nosotros no le vamos a dar una serpiente, no le vamos a dar algo que los dañe. Le damos el pan, le damos la comida. Y dice, cuánto más, mira, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará al Espíritu Santo a aquellos que lo piden. Pide al Espíritu Santo, anhélalo. Dile a Dios, Padre, lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo también es nuestro guía. Es quien nos ayuda a poder seguir adelante. Él es nuestro guía. Nos enseña. Jesús en Juan, el pasaje que leímos en Juan 16:13, cuando habla acerca del Espíritu de verdad, usted va a encontrar Juan capítulo 16 versículo 13. Usted va a encontrar que Jesucristo promete aquí precisamente al Espíritu Santo. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y os hará saber al venir. Es decir, el Espíritu Santo, aparte de que Él es nuestro consolador, Él nos revela lo que sucede en el reino de los cielos, nos revela acerca de los planes de Dios para nuestra vida. Lo que el Espíritu oiga, lo que el Espíritu oiga, Él hablará lo que oiga y lo hará saber, y hará saber lo que habrá de venir. Juan 16:13, el versículo 13. Esto habla de que el Espíritu también nos revela. Así que como consolador llega a nuestras vidas, pero también nos revela los planes de Dios para nuestra vida. Quizá tú no entiendes ahora lo que estás pasando. Quizá tú no entiendes ahora lo que estás viviendo, lo que estás enfrentando. Quizá tú no entiendes por qué tuvo que morir ese familiar, por qué tuve que perder esta empresa, por qué tuvieron que despedirme de la empresa, por qué el viaje no se dio, por qué no pude viajar, por qué no pude hacer los planes que tenía. No lo entiendes ahora, no lo comprendes, pero cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida, te va a consolar, y no solo te va a consolar, te va a mostrar, te va a revelar cuál es el propósito por el cual tú tuviste que pasar allí. Porque no es casualidad, hay un propósito. Es decir, el Espíritu te va a revelar, te va a mostrar lo que ha escuchado en el cielo para tu vida. Mucha gente, dice la palabra de Dios, que el hombre natural no puede entender lo que es del Espíritu. Y entonces, como no lo puede comprender ni entender, dice, esto es una completa locura. Pero el hombre que anda en el Espíritu
es guiado en el Espíritu, se mueve en el ámbito espiritual. Y al tú moverte en el ámbito espiritual, tú te mueves en sanidades, en milagros, en visiones, en sueños. Cuando tú te mueves en el Espíritu, ayer lo hablamos, ocurren las manifestaciones del Espíritu. Es por eso que la gente a veces no logra entender cómo es que nos reponemos tan fácilmente y seguimos adelante a pesar de las adversidades. La gente a veces no logra entender y dice, pero bueno, a este se le murió la esposa, se le murió el esposo, se le murió la mamá, el papá, los hijos, y sigue adelante por el Espíritu Santo de Dios. No digo que sea fácil, no es fácil, pero el Espíritu Santo de Dios consuela, abraza y nos ayuda a seguir adelante. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a poder seguir adelante y nos revela todo lo que oye en el cielo acerca de nuestra vida y del propósito por el cual Dios nos permite que seamos por allí, atravesemos ese desierto. Entonces, el Espíritu Santo hoy es nuestro maestro. El Espíritu Santo porque es nuestro maestro, porque nos enseña, es nuestro guía, pero es el consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Romanos 8:14, donde leímos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, Pablo dice, no contritéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, tú y yo tenemos un sello, y el sello se llama el Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis habla de los que tienen el sello de Dios. Hay un sello de Dios, es el Espíritu Santo, el sello de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y hay una característica muy puntual que aquí Pablo habla. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y aquí viene algo muy importante, porque para tú ser hijo de Dios tienes que tener el Espíritu Santo. Es decir, no podemos avanzar en nuestra vida. Tenemos que hacer hoy un alto en el camino y pedirle a Dios urgentemente que nos dé el Espíritu Santo. Si tú no lo tienes, pídelo con urgencia, pídelo. Hermano, yo no sé cómo lo tengo. Entonces pídele a Dios que de alguna u otra forma el Espíritu Santo se manifieste en tu vida a través de lenguas, de sueños, de visiones. Hay manifestaciones del Espíritu que tú entenderás en el momento en que el Espíritu Santo esté en tu vida. Tú lo entenderás porque el Señor te lo revelará. Hay muchas formas que el Espíritu Santo se puede manifestar, pero en el momento en que se manifieste, tú entenderás que es del Espíritu. Humanamente no te lo puedo explicar porque no tiene explicación. No puedo describir lo que es del Espíritu. ¿Cómo lo describo? Me quedo sin palabras para describirlo, pero tú lo entenderás y sabrás que es del Espíritu, porque te lo revelará, te hablará directamente a tu espíritu. Es una experiencia que tú debes buscar, anhelar profundamente. Hay gente que a lo mejor siente el toque del Espíritu y lo que hace es llorar y llorar, pero llorar de algo hermoso que está pasando en mi ser. Lo he experimentado, por eso es la forma en que les puedo decir. Pero hay otros que les da risa. Y ojo, porque hay mucha gente que dice, no, esos son demonios. Usted no sea ligero. Ayer les dije, no sea ligero para decir esto no es de Dios. Esto, no. Hay gente que habla en lenguas.
Hay otros que reciben visión. Son muchas las manifestaciones del Espíritu. El Espíritu Santo trata con cada uno de nosotros de forma diferente, pero te lo hará saber cuando llegue a tu vida. Te lo hará saber. Pídelo, anhélalo, pídele al Padre que te dé al Espíritu Santo. No te permitas un día en tu vida caminar más sin el Espíritu. Anda en el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No andes sin el Espíritu. Haz un alto hoy en el camino y dile: Padre, ya deja de pedir tanta plata. Hay gente que se acerca a Dios, es: Padre, bendíceme, dame un carro, dame una moto, aleluya, la universidad, los recibos del agua, de la luz, el gas. Ya deja de pedir eso. Enfócate en pedir al Espíritu Santo de Dios, que es lo verdaderamente importante en nuestra vida. Hay gente que todo el tiempo pasa pidiéndole a Dios cosas materiales y a veces ni reciben. Y no reciben es porque la prioridad es el Espíritu Santo. Pide el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida, consolará tu vida, te guiará, te mostrará el camino por el cual debes seguir. Oirás su voz, lo sentirás, tendrás sueños, tendrás visiones, hablarás en lenguas, profetizarás, interpretarás lenguas. Tendrás en tus manos milagros, tendrás en tus manos sanidades, porque ahí está el Espíritu Santo de Dios, que ahora vino a tu vida, pero viene y te da un regalo que es un don del Espíritu. Entonces pide hoy y con urgencia el Espíritu Santo de Dios. Pídelo. Mira, había alguien, un etíope, imagínate, un etíope. Esa era gente que, mejor dicho, ahí estaba Felipe, un etíope. Eso está en Hechos, capítulo 8. Y Felipe, el etíope, dice la palabra, fue guiado por el Espíritu a un camino desierto. Y allí Felipe pudo compartir del Evangelio con el eunuco. Y le llevó salvación a este hombre. Y dice la palabra que le llevó la salvación y también el bautismo a este hombre. Un etíope. El Espíritu Santo nos guía. Pablo viajó por muchas regiones, ayer les dije, pero hubo regiones donde el Espíritu le prohibió a Pablo predicar, donde el Espíritu le dijo: aquí no vayas, y después lo guió a ir a Macedonia. Cuando somos llenos del Espíritu, nos movemos guiados por el Espíritu. Cuando somos y tenemos al Espíritu Santo, Él nos guía, nos levanta, nos lleva, nos sostiene. Así que hoy pídele a Dios, al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que consuela, que levanta, que fortalece y que guía. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu presencia. Gracias por tu palabra en esta hora, en este día. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu, porque tú nos has sellado con tu Espíritu para el día de la redención. Gracias. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Dele a Dios gracias por el Espíritu Santo. Diga: Padre, gracias. Gracias por tu Santo Espíritu, porque es lo profundo de ti, Padre,
Es un regalo valioso que tú nos has dado. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Oh Padre, hoy nos unimos para pedirte por aquellos hermanos que aún no han recibido ese regalo precioso del Espíritu Santo. Pídalo en este momento, dígale: Padre, Padre, llénanos con tu Santo Espíritu. Te pido, Padre, tu Santo Espíritu ahora, Señor, esté tocando y llenando cada vida. Dígale: Padre, dame de tu Espíritu. Dígale: Padre, necesito tu Santo Espíritu. Dígale: Padre, lléname con tu Espíritu. Dígale: Padre, séllame con tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu. Y si tú tienes el Espíritu, pero lo has contristado, lo has entristecido, dígale: Padre, perdóname. Perdóname porque he entristecido al Espíritu. Pablo dice: no apaguéis, no contristéis al Espíritu, no apaguéis la voz del Espíritu. Dígale: Padre, perdóname. Perdóname porque he apagado la voz del Espíritu. He entristecido al Espíritu. Dígale: perdóname. Perdóname, Padre, por no cuidar al Espíritu en mi vida, por no cuidar la presencia en mi vida. Dígale: oh, perdóname, Padre, perdóname. Dígale: Señor, quiero que mi vida sea llena de tu presencia. Y dígale: quiero crecer en una íntima relación con el Espíritu. Dígale: Señor, quiero crecer en una íntima relación con el Espíritu Santo. Dígale: Señor, lléname. Lléname, Espíritu Santo de Dios, lléname. Ministra mi vida, Espíritu Santo. Oh, glorifícate. Glorifícate en esta hora, Padre. Tu presencia lo llene todo. Oh, tu gloria lo llene todo, Padre. Ministra, 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 Espíritu Santo. Llega, Espíritu Santo, llega a aquellos que hoy te piden, aquellos que hoy te anhelan, aquellos que hoy claman profundamente por ti. Tócalos, 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 Espíritu Santo, ahora. Oh, llega, llega, Espíritu Santo de Dios. Ministra, ministra, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, llena, 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 llena hoy, Padre, con tu presencia, con tu Santo Espíritu. Llega, Padre, sobre este varón, sobre esta mujer. Llega sobre hijos, llega sobre nietos, llega sobre abuelos. Llega, Espíritu Santo de Dios. Tu presencia lo llene todo, tu gloria lo llene todo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, clama, clama y dile: Espíritu, Espíritu, lléname, lléname. Dígale: Espíritu Santo de Dios, ministra, ministra ahora. Llena este lugar, llena esta casa, llena mi vida con tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, 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 Padre, en cada hogar, en cada familia. Y te pido, Padre, que vengan tiempos nuevos, que vengan tiempos, Padre, de ver tu gloria, de sentir tu presencia. Oh, glorifícate, glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre, tu Santo Espíritu lo llene todo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nuevos tiempos, nuevos comienzos, nueva relación más profunda ahora. Es tiempo de andar en el Espíritu. Es tiempo de caminar en el Espíritu. Es tiempo de ser guiados por el Espíritu. Oh, Padre, ayúdanos, ayúdanos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Padre. Desciende como fuego, Padre, sobre cada hogar, sobre cada familia. Y tu Santo Espíritu lo llene todo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre. Amén y amén. Mis amados hermanos, cada día